Hola a todos, estamos iniciando las clases La pesca en el contexto nacional e internacional. Mi nombre es Piero Villegas y voy a estar a cargo del curso que va a consistir de 3 clases virtuales para entender mejor la actividad de la pesca, no solamente en el Perú, sino también en un contexto internacional. Primero que nada, permítanme presentarme. Mi nombre completo, Piero Villegas Apaza. Trabajo en el Instituto del Mar de Perú. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en biología marina. Soy biólogo, egresado de la Universidad San Marcos. Tengo una maestría en manejo ambiental, llevada a cabo en Holanda. Mi correo electrónico está anotado en la diapositiva, es piravia@gmail.com. Cualquier sugerencia, cualquier consulta, por favor, no duden en escribirme. ¿Ya? Voy a tratar de atender todos los correos que me envíen, tratándose del curso que se está iniciando en este momento. ¿Qué temas se van a tocar? ¿Qué vamos a aprender durante el desarrollo de este curso? Bueno, vamos a entender no solamente la pesquería como tal, sino como la pesca, con especial énfasis en la pesca en el Perú. Lo podemos entender, lo podemos conceptualizar dentro de un sistema mucho más grande. La pesquería, si bien es una actividad muy importante, no está aislada de otras actividades y también hay que entenderla dentro de un contexto sistémico, no solamente dentro de un sistema humano, sino también ecosistémico, dentro de un ambiente natural, que es también importante y es una tendencia en la cual se ha venido a entender la pesquería en los últimos años. La importancia de la pesca como actividad económica y la explotación racional de los recursos pesqueros. Esto también hay que verlo desde un punto de vista ecosistémico, ¿no? No solamente los recursos pesqueros son para alimentar a los seres humanos, sino también para alimentar a otras especies, y eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? Aspectos relacionados con la evaluación y manejo de las pesquerías, algo introductorio, cómo es que se maneja la pesquería, en base a qué, en base a qué estudios, quiénes son las instituciones que se encargan de la evaluación y sobre todo del manejo de la pesquería. Y dentro de esto, el rol del Estado, un poco de la legislación pesquera, algo sobre convenios internacionales en relación a la pesca y el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Primero que nada, yo quiero introducir el tema, ya que estamos viendo la pesca, el tema ecología. Básicamente, como la pesquería hay que entenderlo desde un punto de vista ecológico también. ¿Ya? Hay que entender la ecología como una disciplina, es una ciencia. Se encarga del estudio de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes. Por lo tanto, de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones. La palabra ecología se deriva de la voz griega oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Por ende, el estudio de la casa o el estudio del entorno en el cual vivimos, ¿no? Hay que hacer especial énfasis en el tema de cómo los organismos vivos se relacionan con los factores físicos del ambiente, ¿no? El ambiente influye mucho sobre los organismos vivos. Nosotros dependemos, como seres vivos, dependemos mucho del ambiente en el cual vivimos y nos relacionamos, ¿no? Al conjunto de organismos vivos se les conoce como biocenosis y al medio físico se relaciona el biotopo. Un ecosistema, por ende, es la unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Un organismo no está aislado, depende de su medio físico, depende de las variables físicas del medio ambiente para poder desarrollarse y también depende de otros organismos para
desarrollarse. Entonces se puede definir así como un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico. De tal forma de que los seres vivos no están aislados, dependen de otros seres vivos, ya sea para servirse como alimento o también como depredadores, y a su vez todos dependen también del medio físico en el cual se desarrollan. Entonces, un conjunto de factores ambientales, ¿ya? O abióticos, por ejemplo, la luz, el agua, la temperatura. En el caso del mar, la salinidad, la profundidad del mar, la dinámica marina, sobre todo el tema de las corrientes, definitivamente están en relación también con los factores bióticos. De tal forma de que los individuos o las poblaciones, una población A de individuos y una población B de individuos, se relacionan entre sí, pero también a su vez se relacionan con los factores ambientales, ¿no? Se relacionan obviamente con la cantidad de luz, con la temperatura del mar, con la salinidad, con la cantidad de oxígeno. De tal forma de que a ciertos niveles, por ejemplo de luz o temperatura, se relacionan ciertos individuos o poblaciones y otros individuos o poblaciones o asociaciones no se desarrollan con esas mismas características. Entonces, esas relaciones que hay con el medio ambiente se manifiestan en factores ambientales en los cuales los individuos encuentran una mejor condición para su desarrollo, ¿no? Hay peces que se relacionan mejor con temperaturas calientes, hay peces que se relacionan mejor con temperaturas frías, por ejemplo, ¿no? Todo esto en constante relación y en constante cambio también, porque las condiciones ambientales a veces cambian. Hay temporadas, hay estaciones, hay fenómenos que ocurren, eventos climatológicos extremos que cambian estos atributos ambientales y por ende tienen un impacto sobre los individuos y sus relaciones también. Es así que, por ejemplo, en el mar peruano encontramos distintas masas de agua dependiendo de distintas corrientes. Por ejemplo, en la diapositiva observamos cómo la corriente peruana, ¿ya? Que va de sur a norte, está en constante relación, en constante movimiento, pero también hay otras corrientes, como por ejemplo las corrientes oceánicas, que están en constante movimiento también. ¿Cómo se relacionan todas estas corrientes unas con otras? La corriente peruana, ¿cómo se relaciona con la corriente ecuatorial? ¿Ya? Todo esto están en constante cambio. Hay temporadas en las cuales la corriente peruana es mucho más fuerte y temporadas en las cuales la corriente ecuatorial es mucho más fuerte. O las corrientes oceánicas entran también hacia la costa trayendo especies que son más de ambientes oceánicos y en desmedro de las especies costeras. Todo esto está en relación constante, ¿ya? Y en cambio constante. Entonces hay que entender de que por eso las variables y por eso las actividades humanas que dependen del medio ambiente varían también con el tiempo. Y dependiendo mucho del medio ambiente en el que vive. Por ejemplo, nosotros vemos ciertas especies que viven, que se ubican mucho mejor, por ejemplo, en zonas costeras. Y hay especies que viven mucho mejor en ambientes oceánicos, mucho más lejos de la costa, ¿no? Así también, en el corte transversal que estamos observando, hay individuos, hay especies que se desarrollan mejor en la superficie. Y hay especies que se desarrollan mejor en el fondo marino o adosados al fondo marino, ¿no? Entonces por ahí, que el ser humano las clasifica en distintos grupos. Recursos costeros, por ejemplo, recursos pelágicos, que son las especies que viven en la superficie del mar, y recursos demersales, que son las especies que viven en relación constante al fondo marino. Entonces, en ese sentido, el hombre, el ser humano, para poder organizarse mucho mejor, es que ha clasificado las especies en cuanto a distintos recursos. En la diapositiva se observan, por ejemplo, los cambios en la distribución del recurso pesquero anchoveta, que es la especie que más
Se le conoce y es más económicamente importante en el mar peruano. Acá vemos, por ejemplo, en una condición normal cómo se distribuye la anchoveta en el mar peruano en el otoño del año 2000. Y en la siguiente vemos en otoño del año 1997, bajo una condición El Niño, cómo la anchoveta ya no se ubica tanto en todo el mar peruano, sino se ha ubicado más hacia la costa. Y hay un grupo muy fuerte que ha migrado hacia el sur, buscando aguas más frías, buscando aguas más profundas. Entonces, depende mucho de las condiciones ambientales en las cuales los individuos de las especies se distribuyen. ¿Qué es la pesquería? Estamos hablando mucho de la pesca, pero no sabemos hasta ahora cómo se define la pesquería, ¿no? Según la FAO, ¿ya? El organismo de las Naciones Unidas encargado de todo lo que es la alimentación, la pesquería puede hacer referencia a la suma de todas las actividades de pesca de un determinado recurso, por ejemplo, merluza, camarón, o a las actividades de un único tipo o método de pesca de un recurso, por ejemplo, la pesca con redes de cerco, de playa o de pesca de arrastre, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de pesquería y ecología, estamos comparando la actividad extractiva con la ciencia. Siempre la pesquería tiene un componente científico muy importante, ¿ya? Involucra aspectos como matemáticas, porque se esbozan modelos matemáticos para poder manejar la pesquería y saber cuánto de peces, cuánto de toneladas, cuánto de pesca podemos hacer, en qué temporadas es la que se debe hacer, qué artes de pesca que debemos usar y cuáles no, etcétera, ¿no? Todo esto, todas estas decisiones de manejo de pesquerías se hacen en base a estudios científicos. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro. Y no solamente eso, sino también cómo se relaciona los recursos marinos, los recursos pesqueros, en relación con el medio ambiente. Esto es muy importante porque hemos visto en la anterior diapositiva cómo diferentes estados del medio ambiente influyen en la distribución de los recursos. Por eso es que la ciencia, los estudios científicos están muy en relación con el manejo de la pesquería en sí, ¿no? ¿Qué es pesca artesanal y pesca a pequeña escala? La pesquería es una pesquería que no es mecanizada. Una pesquería artesanal es una pesca que no tiene equipos sofisticados, ya se hace en una forma prácticamente manual, emplea la fuerza del ser humano básicamente para llevar a cabo la actividad, ¿no? Una actividad que es residente, ya puede ser migrante también, ocasional o temporal, a tiempo parcial también o a tiempo completo. Se le conoce con otros nombres como pesquería tradicional, pesquería de pequeña escala, pesquería artesanal. Ya todo esto en total contraposición con el otro tipo de pesquería, que es a gran escala, pesquería moderna o pesca industrial, como se le conoce acá en el Perú. En el Perú se distinguen básicamente dos tipos de pesquería: pequeña escala o artesanal, y de gran escala o pesquería industrial. Por ejemplo, si ustedes ven esa diapositiva, ¿qué tipo de pesca dirían que es? Sí, es una pesca pequeña, se usa embarcaciones de pequeño calado, usa poco personal, pocas personas, no se tienen equipos sofisticados en la embarcación, y la pesca se hace básicamente con el empleo de la fuerza humana, de la fuerza del pescador. Esto es pesca artesanal. Y pesca, esta vale decir, de muy, muy pequeña escala. Es pesca prácticamente de subsistencia, ¿no? Y lo poco que se pesca, obviamente, sirve para consumo humano directo prácticamente, ¿no? Si ustedes ven esa diapositiva, ¿qué dirían? ¿Esto qué es? ¿Pesca artesanal? En realidad sí, es pesca artesanal. Pero ya vemos de que, mucha pesca artesanal ya es prácticamente una pesca de mediana escala, en realidad. Podemos sumar pocos esfuerzos, pero cuando tenemos muchos pescadores en una gran cantidad de embarcaciones, ya vemos de que la pesquería ya no es tan de subsistencia.
ya no es tanto para el consumo humano directo de las familias pesqueras, sino que ya se dedican a la venta de los productos para poder llevar a cabo una actividad ya prácticamente de tipo empresarial, ¿no? Ya es un negocio, ya los pescadores se agrupan, ya hay asociaciones y compiten con otras zonas y con otras asociaciones para conseguir un mejor precio, por ejemplo, del pescado, y la explotación de ciertas zonas. Entonces ya hay una competencia, ya hay un tema más comercial de la pesca, ¿no? La pesca en sí comenzó siendo artesanal, en realidad. Y vemos en la diapositiva, por ejemplo, un dibujo de las ruinas egipcias. Y esto aproximadamente hace varios milenios, ya en el año 1400 a.C. Ya se veía que la pesca era una actividad recurrente en las civilizaciones antiguas, ¿no? Y esto no es solamente patrimonio de otros países. En la diapositiva vemos, por ejemplo, manifestaciones culturales de los antiguos peruanos y en relación directa con la pesca, ¿no? Vemos los tejidos paracas, los muros en las ruinas de Chan Chan, vemos huacos, vemos cerámicos que hacen referencia directa a la actividad de la pesca y cómo esta pesca se hacía en el Perú antiguo. Entonces, la pesca no es una actividad antiguamente conocida en otros países, sino también en el Perú. La pesca con los años ha ido aumentando, los niveles pesqueros, el avance tecnológico y el aumento de la población, sobre todo haciendo mucha referencia importante al aumento de la población. Es así que la pesca ha ido en aumento. Ustedes ven en la diapositiva desde el año 50 hasta el año 1950 hasta el año 2012 cómo la pesca ha ido en aumento, pero ha llegado a un punto desde los años 80 más que nada, a mediados de los 80, que la pesca ya no puede crecer más. La pesca ya no se sigue pescando, pero ya no se puede pescar más porque el ambiente ya no puede dar más pescado. Ya la naturaleza ya llegó a un límite de explotación de la pesca. Incluso hay pesquerías a nivel mundial, algunas que se han venido abajo por la sobreexplotación. En comparación, ya ustedes ven en la otra línea, en el azul más oscuro, cómo la producción de la acuicultura ha ido creciendo. Ahora encontramos más productos pesqueros, pero hay que tomar en consideración que estos productos pesqueros, muchos de ellos están viniendo también de la acuicultura. ¿Por qué? Porque la pesca ya no da más. La pesca mundial ya ha llegado a un límite de explotación. ¿Y por qué vemos esto? Ya estamos viendo, por ejemplo, de que si trasladamos esta pesca a moneda, a precios, vemos de que los productos pesqueros, por ejemplo, están cada vez más caros. Este es un gráfico, el primero de la izquierda, es un gráfico en el cual observamos el precio de la tonelada de harina de pescado, en comparación, por ejemplo, con la harina de soya. El precio de la tonelada de harina de pescado ha ido en aumento en los últimos años. Ahora es un muy buen negocio producir harina de pescado. ¿Por qué? Porque el precio está cada vez mucho mayor. ¿Por qué? Porque está creciendo la población y la producción de peces, la producción de anchoveta es la misma durante año por año. Entonces, si aumentamos, en todo caso, la demanda a una misma producción, a una misma oferta, los precios obviamente se van a ver aumentados, ¿no? Esto es una ley de la economía clásica, ¿no? Ok, por el momento terminamos nuestra primera clase. ¿Ya? Vamos a continuar después con la clase número 2.